Bueno, el Barça ha ganado 1-3 ante el Oviedo, victoria trabajada tras un segundo tiempo donde ha estado el Barça apretando mucho, buena reacción la que se ha visto al inicio, sobre todo del segundo tiempo. Se pudo remontar tras los cambios de Flick, que fueron muy importantes. La entrada de De Jong, la entrada de Lewandowski fueron muy importantes para terminar remontando un partido que se había puesto cuesta arriba en la primera parte. Entre el bloque bajo del Oviedo, como era de esperar, se ha metido atrás, ha hecho un planteamiento bastante defensivo, unos niveles de posesión muy altos por parte del Barça, 80 prácticamente, una diferencia que fue una locura. Y el gol del Oviedo, que vino tras un fallo de Joan García, un fallo que bueno, es el primer error grave que tiene con el Barça. Se confió demasiado en esa jugada, se confió en exceso y al final terminó perdiendo la pelota y llegó el balón a Reina, que se sacó un disparo prácticamente desde el centro del campo, desde su casa, y marcó el 1-0. En ese momento el partido se ponía un poco cuesta arriba para el Barça, que ya en ese momento estaba teniendo la pelota, estaba siendo en general haciendo un fútbol que no era tan brillante como otras veces, pero sí que dejaba la sensación de que el partido, a poco que el Barça apretara, a poco que estuviera ahí insistiendo, el gol podía caer, pero había que insistir y apretar, por supuesto, darle un poquito más de velocidad al juego y no fallar tanto. La de Rafinha que va al palo, que es una mala suerte brutal, esa más luego el rechace que la para Escanel, que lo este portero también contra el Barça, es alucinante. Ya hace unos años también, cuando estaba en el Granada, que el partido del Barça de Koeman, que remonta en Copa, cuartos o octavos de aquella Copa de 2021, que Escanel hace 500.000 paradas, costó mucho remontar aquel partido, se pudo hacer en la prórroga, tras una actuación que fue brutal de Escanel, y hoy de nuevo haciendo paradas que fueron muy importantes para su equipo, y estaba fallando el Barça, estaba faltando un poquito de acierto en esos últimos metros, y faltaba finalizar más con un puntito más de finura. Ferran Torres, que también tuvo alguna ocasión, y era lo único que faltaba en cuanto al juego. Podía ser que le faltara un poquito más de velocidad, un poquito más de aceleridad, pero en general el Barça no merecía ir perdiendo hasta ese momento del gol de Reina. El partido que se había puesto realmente difícil con ese gol del Oviedo, un Oviedo que ha estado defendiendo muy bien durante el partido, muy bien, ha sido un esfuerzo físico brutal el que ha hecho. Finalmente el Barça ha conseguido darle la vuelta al partido y no era fácil. Ha repetido un planteamiento parecido al que hizo contra el Madrid hace unos partidos atrás, en la jornada 2-3, al inicio de esta liga, que el Madrid ganó 0-3, pero también le costó bastante ganar. O sea, el 0-3 es un poco engañoso, porque los dos goles del Madrid vienen prácticamente casi al final del partido, los últimos 10-15 minutos. El Oviedo pudo haber empatado perfectamente aquel día, y al final se le va el partido entre un poco la falta de acierto tal. Termina perdiendo 0-3, pero ese partido lo compitió muy bien, un poco como hoy, sabiendo defender, un bloque muy junto, muy sólido, y un partido que era parecido a lo que hemos visto otras veces, que le han planteado al Barça, de bloque bajo, de autobús, y que sabes que por mucho que sea un equipo que va a estar peleando, en teoría, por no bajar a segunda, te va a complicar, tienes que esforzarte, tienes que dar el 100%, porque si no te da, es así. Flick, que hoy decidió hacer algunos cambios en la alineación, volvió a Rashford al 11 titular, que ha vuelto a asistir. El último gol del Barça viene tras un centro botado muy bueno, en el córner aquel que saca para el cabezazo de Araujo, muy buen centro, otra asistencia más de Rashford, que lo ha intentado, se lo ha visto con actitud, buscando un poco el remate, estaba con ese puntito de chispa de que parecía que quería atreverse, pero faltaba espacio. O sea, es que ves la cantidad de jugadores que había por detrás del balón. Había muchos jugadores, el Oviedo, prácticamente todo el Oviedo metido atrás, y esto lo que hace es que impide a la mínima que un jugador trate de chutar, Rashford, Pedri, quien sea, desde la frontal, el pico del área, intente meterse un poquito en el área, no te van a dejar, es así. Y en más de una ocasión Rashford parecía que iba a chutar, pero al final tuvo que parar, amagar y bueno, tira para atrás, porque es que no hay manera de cómo entrar, y eso el Barça lo hizo bien, el hecho de manejar la pelota, desgastar al rival, que siempre es importante. Se dice mucho de que bueno, si estás con la pelota,
que puedes descansar un poco, entre comillas, porque es el que tiene la pelota, porque es el que maneja el tiempo exacto de cómo se está desarrollando el partido, y el que defiende está a la espera de lo que haga el que tiene la pelota. Y el que defiende lo que tiene que hacer es defender y aguantar, que es lo que hizo el Oviedo. Y el Barça, en esta fase del partido de estar ahí, que el Oviedo aguantaba el 1-0 tal, desgastó al rival. Desgastó, y el físico llega a un punto que es que ya te va a costar. Y el Oviedo de la segunda parte parecía que sí que le costaba un poquito más. Daba la sensación de que sí que podía llegar a desgastarse, y esto el Barça lo tenía que aprovechar. En el momento en el que hubiera un poco de desgaste físico, apretar, insistir, y en cuanto pudiera ser, que cayera lo antes posible el empate a 1. Ese cambio de Flick en la segunda parte, nada más reanudar el partido, la entrada de De Jong por Casado, que Casado es un buen jugador, lo puede hacer bien, tiene un rol importante precisamente para días como el de hoy, que le da un poco de descanso a De Jong, puede hacer que rote un poco, entre desde el banquillo, y cuando sale De Jong, lo que aporta este tío es que se nota mucho, es una diferencia. El Barça fluye más rápido, aporta algo más al juego, y se nota cuando está, y ese balón que cuelga para Lewandowski en el segundo gol es otra barbaridad. O sea, es que va medido a la cabeza justo para que Lewandowski pueda rematar, y De Jong, sobre todo jugando en partidos como el de hoy, que estuvo muy cerca del área, también ayuda mucho que el rival no te vaya a presionar de tú a tú, no te vaya a jugar de tú a tú. Esto hace que Pedri, que De Jong, que todos los centrales también estén muy arriba y pueda estar más cerca del área. Y esto es algo que el Barça puede sacar provecho, y mucho de ello, porque son jugadores que tienen buen disparo de larga distancia. Pedri y De Jong lo tienen, y cuando se puede, hay que aprovecharlo. Eso también es una opción más. Aportó mucho ese cambio de De Jong, nada más reanudar el partido, y aportó algo diferente, algo que podía hacer que el juego fuera más rápido, y claramente influyó mucho en el devenir del partido. Y llegaría a la acción del 1-1, buen centro de Araujo, como si fuera extremo, el tío jugando ahí muy cerca del área, mete un centro, remata a Ferran, la para Escandel, balón suelto, da en el palo y se termina metiendo, marcando Eric García. Empata 1, un gol que no fue el más perfecto del mundo, pero bueno, da igual como fuera, lo importante, había que empatar lo antes posible, y se hizo rápidamente, muy poco después de la renovación, empataba el Barça, y esto hacía que el equipo se enchufara, que el equipo dijera, oye, que se puede remontar, que la primera parte sí se empezó perdiendo tal, pero que se puede, y que queda mucho, es así, quedaba mucho partido, y el Barça daba la sensación de que había metido una marcha más en el partido. Ahora sí que sí, iba por todas, había esa necesidad de ganar, ya no solo para remontar al partido, sino para seguir cerca del liderato, está a 2 puntos, y la jornada que viene, el sábado, hay un Atlético contra el Madrid, un derbi, uno de los dos, o los dos, se van a dejar puntos, y hoy el Barça tenía esa obligación de ganar. Se ha hecho después de una segunda parte donde ha reaccionado bien el Barça, este gol que le vino bien, el gol de Eric García, para seguir metido en el partido, para enchufarse y para ver que todo estaba por decidir. Y el Barça, que seguía insistiendo, seguía buscando mucho las bandas, tratando de hacer daño por los costados, que siempre es lo más importante para, sobre todo, deshacer partidos como el de este, partidos así atascados, partidos que se te pueden complicar contra equipos que te meten un bloque bajo, que es muy difícil de deshacer. Abrir el campo, hacer que el campo sea ancho, abrir la defensa. Por el centro está bien insistir, está bien meterse por ahí, pero lo primero es las bandas, los extremos bien abiertos, y el Barça tenía opciones para meterse por las bandas. Lo intentó mucho Rashford, Rafinha, lo que estuvo jugando, también lo intentó. Ferran, que ya estuvo ahí junto con Lewandowski, los puso a los dos juntos, al igual que el otro día contra el Getafe. Y la entrada de Lewandowski, que fue importante precisamente por Rafinha, minuto 65 más o menos, un balón colgado, la acción del 1-2, balón colgado de De Jong, más o menos desde el pico del área, por la parte derecha, más o menos, centro, balón colgado y cabezazo brillante de Lewandowski, que gira perfecto el cuello. O sea, el giro que hace es una locura, va medido, justo, mide bien el tiempo exacto de cómo va a ir la pelota, porque siempre esto el delantero tiene que saber
principalmente dos cosas. El balón, hacia dónde va a ir, justo girar la cabeza en el momento en el que va a ir la pelota a él, y luego por supuesto la dirección, y Lewandowski acertó las dos. Gran cabezazo y va a la escuadra. O sea, el balón va justamente a la escuadra, da en el larguero, rebota en el césped de la parte de dentro de la portería y da la red en la parte de arriba. Golazo tremendo, ejecución perfecta, balón colgado muy bueno, y después el remate de Lewandowski muy bien, yendo por alto y perfecto para adelantar al Barça. Los cambios que habían hecho efecto, la entrada de Lewandowski, la entrada de De Jong, precisamente los dos protagonistas del 1-2, y después ya el partido que fue avanzando, el Oviedo se estiró un poco más, tuvo incluso la ocasión de haber empatado el partido con esa pelota que despejó a Koundé, que se le iba a pillar el delantero, pudo haber empatado perfectamente, la despejó a tiempo Koundé, y el partido que seguía estando ahí, había que sufrir, estaba el partido un poco en ese momento de que puede pasar de todo. El Barça tenía sí o sí que meter el 1-3 para terminar de cerrar el partido, para dejarle claro al Oviedo que esto ya que se acabó, y estaba ahí, podía caer para ambos lados. El Oviedo apretó un poco más, se estiró algo más, y aún así el Barça logró resistir bien, la defensa que supo gestionar bien esa ventaja y sufrir. Sí, se sufrió un poco, pero se supo hacer bien, que es algo que se está viendo mucho en este Barça, que es que el equipo sabe sufrir, sabe remontar los partidos y sabe gestionar las ventajas cuando ya está remontando el partido, ya sea cuando empieza perdiendo 2-0, que se vio mucho la temporada pasada, 2-0 o 1-0 precisamente contra el partido del Valladolid. Antes de jugar contra el Inter, se empieza perdiendo, remonta al Barça. El partido contra el Madrid en la Supercopa, se empieza perdiendo y se termina goleando. Y son partidos que el equipo está sabiendo manejar bien, por mucho que empieces un poco perdiendo, que el contexto no sea fácil al inicio. Se sabe sufrir y la mentalidad es de que bueno, el partido sigue, queda mucho y tienes que seguir, es así. Y el Barça estuvo ahí insistiendo hasta que hoy otra vez se pudo remontar el partido, y no bajando los brazos. Esto es importante, no bajando los brazos, tratando de que el partido se mantenga, sobre todo en cuanto a intensidad, de que bueno, estás ahí con el 1-0, voy a apretar, voy a insistir, y luego ya cuando meta el 1-2 me relajo. No, o sea, esto sí, por mucho que sí, ya conseguiste remontar, pero es que el partido no se acaba, ya que el Barça estuvo acertado, y llegaría a la acción del 1-3, un buen cabezazo de Araujo, gran centro de Rashford, y cabezazo muy bueno de Araujo para finiquitar el partido. 1-3, gran reacción por parte del Barça en la segunda parte. Ha faltado un poquito más de acierto, porque el partido se pudo haber sentenciado antes de lo que se hizo. Faltó acierto, y también que Scandell no hiciera todas estas paradas que ha hecho, que han sido como 6 o 7, por ahí más o menos. En fin, buena victoria, gran triunfo ahora a por la Real. Y nada más, nos vemos, chao.